quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. En todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. 안녕하세요. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Hoy también estamos reunidos para alabar al Señor y para aprender
su santa voluntad. Con oración vamos a iniciar. Señor nuestro Padre, te damos gracias por cuidarnos con tus manos poderosas. Éramos pecadores, no merecíamos ser llamados y benditos, pero tu gran amor y misericordia nos diste una nueva esperanza, nueva vida eterna. Aunque en este mundo hay muchas dificultades y dolores y aflicciones, pero por ti nosotros podemos superarlos, también podemos aguantar bien. Todavía estamos pasando el tiempo un poco difícil por este coronavirus. Aún nuestros hermanos están sufriendo. Consuélalos y cuídalos con tus manos poderosas. Nosotros también por la oración estamos juntos con ellos. Pero sabemos que tú solo puedes cuidarnos y puedes terminar esta situación tan difícil. Hasta que, Señor, tú nos permites, queremos aguantar bien. Queremos glorificarte por nuestra vida en esta situación. Mucha gente está sufriendo. También algunos de ellos ahora dieron cuentas que son muy débiles. Por eso está buscándote. Nosotros queremos predicar tu palabra, aunque sea una línea tan difícil, pero nosotros queremos predicar tu palabra. Queremos aprovechar esta oportunidad que el Señor nos dio. Con corazón valiente y abierto, queremos testificar bien tu santo nombre a través de nuestra vida. Hoy estamos reunidos ante ti para escuchar tu santa voluntad. Llénanos con tu gracia y con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a buscar San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. San Lucas 5, versículo 1 al 11. Se los leo. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. 10 al 11, leamos juntos. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hoy vamos a aprender acerca de un discípulo de Jesucristo. Cuando Jesús vino al mundo, antes de iniciar su obra oficial como Salvador, ¿qué hizo? Él eligió los discípulos, 12 discípulos. Entre los 12 hubo Pedro, Simón Pedro. Él es conocido como el mayor discípulo, ¿sí? Él era el líder de los discípulos. Sí, él era el líder de la iglesia primera de Jerusalén. Él ya dedicó toda su vida después de conocer a Jesús. Pero no era persona perfecta desde el principio. Como sabemos muy bien acerca de Pedro, su carácter era un poco diferente que otro, ¿sí? Él era temperamental, ¿sí? Impaciente. A veces se mostró su coraje. Él era muy valiente, ¿sí? Usted recuerda, cuando ellos tomaban el barco para cruzar el lago Galilea, pero sin su Señor Jesucristo, solo los discípulos cruzaban. Pero cuando llegó en el medio de parte del mar, Galilea, Jesús caminando acercó a ellos, ¿sí? Pero al principio los discípulos no le conocían. Por eso ellos sorprendieron mucho. Todos gritaron: ¡es fantasma! Como monstruo. Tenía mucho miedo. Pero Jesús les dijo: cállate, cálmate. Yo soy Jesús, su maestro. Pero Jesús caminaba sobre el mar. Entonces, Pedro, mirándolo, ¿qué dijo? Si eres mi maestro, dígame para que yo vaya ahí sobre mar. Jesús, ¿qué dijo? Ven a mí. Pedro descendió del barco y caminaba con Jesucristo. Cuando nadie pensaba solo Pedro, con corazón muy valiente, ya descendió del mar y caminaba con Jesucristo. Él era persona muy valiente. También, sí,
luego, por un poco tiempo, se inundió al ver vientos, ¿sí? Señor, extendiendo su mano, lo sacó. Pero él era la única persona que caminaba sobre el mar, ¿sí o no? Él era persona así, valiente. Él quería seguir al Señor, ¿sí? Con todo corazón. Cuando Jesús fue arrestado, esta noche, cuando los soldados y los siervos de sacerdotes llegaron allí, él con espada, ¿qué hizo? Cortó la orilla de un siervo de sacerdote. Siempre él quería seguir a Jesucristo más cerca que otros. Pero él tenía la debilidad, equivocaba por su carácter, temperamento, equivocaba, sí. La equivocación más grave era en última vida de Cristo. Cuando Jesucristo fue arrestado y le llevaba a la casa de sumo sacerdote para juzgarlo. Pedro ya estaba alejado, pero le quería seguir. Cuando entró en la casa de sumo sacerdote, algunos le conocían. Tú eres uno de los discípulos de él. Pero Jesús negaba. ¿Cuántas veces? Por 3 veces. ¿Por qué? Por su debilidad. Por el miedo de morir. Por eso algunos le dicen, eres cobarde. A veces era buena persona, pero por la naturaleza, así se caía varias veces. Pero, ¿por qué Señor lo utilizó? Porque Él se hizo el líder de la iglesia. Porque Él era persona muy sincera. También Él era persona muy humilde. Él equivocaba, pero de repente él se arrepintió, ya confesó ante el Señor para que sea perdonado. Él negaba 3 veces. Él era un gran pecador. Lo traicionó a su maestro. Pero Jesús, cuando resucitó, le perdonó, le recuperó públicamente ante otros discípulos. Hoy vamos a aprender acerca de Pedro. Pedro, él transformado. Pedro, él transformado. Después de conocer a Jesucristo, después de seguir a Jesucristo, él se transformó en una nueva persona. Él tan solo era un pescador de un lago de Galilea. Pero después de seguir al Señor, ya se hizo pescador de hombres, como sabemos bien. A mí me gusta a Pedro, quiero imitarlo. Como él era débil, equivocaba, yo también soy tan débil, equivocaba mucho como él. Pero a través de Pedro podía conocer, aunque sea persona muy débil o pecadora, persona límite, pero si sea entrenado y cambiado
por el Señor, puede ser buena persona, puede ser una persona muy útil en la obra del Señor. Por eso, mirándolo, nosotros podemos tener la esperanza como Él. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren ser utilizados como Él? ¿Quieren servir al Señor? ¿Quieres seguir a Él más cerca que otro? Como eso le pregunto. ¿Tú me amas más que otro? Sí. Si es una persona realmente conoce el amor verdadero del Señor y su gracia, quiere amarle, quiere seguirlo. Como tenía el corazón de Pedro, nosotros también. Al conocer a Jesucristo, Jesús ya se transformó. También por su vida, hasta que termina su vida, Él cambiaba su corazón, su manera de vivir. ¿Sí? Nosotros, por medio de esta palabra, podemos aprender por qué Jesús le eligió a Pedro. ¿Qué corazón tenía Pedro ante Jesús? Aquí, como sabemos, casi el principio que inició Jesucristo su obra oficial, Él acercaba a la gente, enseñaba. Comenzó a enseñar la palabra. La multitud acercaba, pero en aquel momento Él también, Jesús, quería elegir su discípulo. Aquí, capítulo 5 de San Lucas, un día Jesús también predicaba al lado de un lago. Se llama lago de Genesaret. Genesaret es otro nombre de Galilea. Jesús subió al barco de Simón Pedro. La orilla de mar, la orilla del lago, se llama ¿cómo se llama? La orilla de mar, ¿cómo se llama? Playa, puede decir, como una playa. La gente sentaron allá a escuchar la palabra. Jesús predicaba palabra. Luego cuando terminó, ya le dio a Pedro. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Cuando terminó palabra, Jesús ordenó a Simón, le mandó, que dice: echa vuestras redes para pescar. ¿En dónde? El mar adentro, boga, más profundo. Pero usted sabe, era el tiempo de mañana. Pero, ¿qué sucedió? Hasta mañana, Pedro, su hermano Andrea, sus compañeros, como Juan y Santiago, Jacobo, otro nombre, Juan, Santiago, su hermano Andrea y hasta Pedro y su padre de Juan. Menos 5 personas, creo, hubo otros compañeros. Trabajaban toda noche, echaban redes para pescar, pero ningún pescado ya pescaron. Por eso ellos con el corazón muy desesperado, desanimado, ya solo lavaban sus redes, ¿sí? Ya terminó. Normalmente pescan en la noche
En el día no pesca mucho, porque en el día los peces entran más profundo de agua. Por eso es muy difícil para pescar. Creo Pedro y sus compañeros pensaban, hoy no hemos hecho nada. Como vana, no ganamos nada. Entonces, esta noche, cuando viene la noche, otra vez trataremos. Así pensaban. Pero Jesús les dijo, echa vuestra red otra vez para pescar. ¿Usted qué opina? Si fuera Pedro y otro compañero, ¿qué haría? Simón Pedro, cuando escuchó palabra de Jesús, él también pensaba, toda noche nosotros trabajaba tan duro, pero no ganaban nada. Entonces, ¿de qué servirá aunque echa otra vez? Ya se hizo el día. Pero Pedro, ¿cómo accionó? Como aquí dice, cuando escuchó palabra de Jesucristo, Simón Pedro, ¿cómo respondió? Aquí, versículo 5, leamos juntos. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué es la obediencia? Señor nos dé, la obediencia es más importante que una ofrenda. Cuando rey Saúl desobedeció al orden del Señor, cuando apreció, profeta Samuel le dijo, ¿qué es el pecado? Desobediencia es el pecado más grave. La obediencia es más agradable al Señor que dar una ofrenda. Pero aquí, Pedro, ya él tenía su pensamiento, su experiencia. Él puede decir así, maestro, tú eres buen maestro y profeta que enseña palabra al Señor, pero yo soy el pescador. Yo conozco más acerca de este lago. Tú conoces más palabras, Señor, pero yo conozco más este lugar. Yo soy maestro de pescador. Yo por más de 20 años he pescado. Muchas gracias, pero yo no quiero echar. Ya estaba lavando la red. Debe preparar para esta noche, para pescar en esta noche. Si así desobedeció a la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? Él nunca puede ver el milagro del Señor. También nunca puede ser elegido como discípulo de Jesús. Pero Pedro tenía fe acerca de él. Aunque nosotros hemos trabajado mucho, también nada hemos pescado. Pero, ¿qué dice? Aquí, más en tu palabra, confiando en tu palabra, echaré la red. ¿Usted qué es la fe? Nosotros no somos robots o animales. Los animales deben obedecer a su dueño, al hombre. ¿Sí? Un buey, aunque no quiere trabajar, debe obedecer a su dueño, ¿sí o no? Pero todos animales, ellos deben obedecer obligadamente a su dueño. Robot, como máquina,
debe funcionar conforme el orden de su dueño, ¿sí o no? Pero el Señor no nos hizo como un animal o como un robot. No somos máquinas, sino somos personas que tienen albedrío, corazón albedrío. ¿Qué significa? Tiene el corazón libre. Libremente podemos decir nuestro destino. Podemos hacer todo lo que quiera. Sí, nosotros tenemos la libertad. Podemos obedecer al Señor. También podemos desobedecer al Señor. Pedro tenía su experiencia, su pensamiento, pero ante el Señor obedeció. Aunque será alguna obra vana. Si no pesca, será una obra tan vana. Pero obedeciendo a Jesucristo, Él dijo, más en tu palabra echaré la red. Nosotros así podemos vivir en nuestra vida. Cuando el Señor nos ordena algo, después algo, el Señor nos manda. Como llamó a Abraham, como mandó algún mandamiento a David, como habló a Pedro y Pablo. Después algo, somos sus hijos. Por eso, como nuestro Padre, Él a veces nos cuida, nos guarda, también nos enseña, nos manda su mandamiento. Hazlo esto, debe hacer esto. Pero nosotros, como Pedro, podemos tener nuestro propio pensamiento o nuestra experiencia. Aún tú me dices así, pero yo tengo esta idea, tengo otro plan, yo quiero hacer esto. Por sus propios pensamientos, puede ser un hijo rebelde o desobediente, como hijo pródigo. Pero debe ser persona obediente, humilde. Él confiaba más palabra de Jesús. Él confiaba palabra de Jesús que su propio pensamiento y experiencia. Usted sabe, el milagro, la bendición del Señor se muestra a quién, a la persona quien obedece al Señor. Es cierto. Al obediente el Señor muestra más su gracia, su bendición. Es cierto. ¿Qué es el resultado de obediencia de Pedro? Versículo 6. Versículo 6, leemos juntos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué sucedió? El milagro. Al Señor Jesucristo no es milagro, pero a Pedro, a sus compañeros, era un gran milagro. Creo, Pedro, ¿cuántos años tenía aquel tiempo? No menciona creo, más o menos 30 años. Un poco más que Jesucristo. Él era mayor por su edad entre los discípulos. Creo él desde niño, con su padre como Juan y Jacobo, pescaba. En su vida nunca lo sucedió. Así pescaron hasta llenar sus barcos.
En 2 barcas estaban llenos con peces. Se inundían, ¿sí? Así, gran cantidad de peces pescaron. ¿Por cuál? Por la obediencia a Jesucristo. Así nosotros recordamos, aunque estemos en alguna situación muy difícil para seguir a Jesucristo, aunque soy muy débil, soy enfermo, si queremos buscar alguna excusas, hay muchas excusas. Muchos dicen, por causa de esto, por yo no puedo seguir al Señor, yo no puedo obedecer al Señor. Está echando culpa a otro u otras excusas. Aún así, Señor nos llama. Algún rico, por su riqueza, no podía seguir a Jesucristo, ¿sí? Algunos, por su debilidad, no podían seguir a Jesucristo. Ejemplo, un Bartimeo, como aprendimos la semana pasada, en miércoles, aprendimos acerca de Bartimeo, un ciego que vivía, pedía limosna en Jericó. Pero cuando encuentró a Jesús, que pasaba aquel día, él gritó con todo corazón. Al final Jesús lo escuchó. Fue llamado. Ven aquí. ¿Tú qué quieres? Yo quiero ver. Abre mis ojos. Señor lo abrió. Le abrió a sus ojos. Al final, este ciego, ¿qué hizo? Le seguía a Jesucristo. Yo soy un mendigo, no puede hacer nada. No. Cuando él encontró a Jesucristo, su Salvador, dejando todas cosas, él echó su manto, él echó su bastón, luego con su cuerpo tan pobre sigue a Jesucristo. Leví, Mateo estaba trabajando como un publicano, pero seguía a Jesucristo cuando les llamó Jesús. ¿Sí? Como los discípulos de Jesucristo, ahora también, para seguir al Señor, para obedecer al Señor, a veces debemos dejar, abandonar nuestras cosas. A veces nuestro pensamiento, nuestra experiencia o nuestra fuerza. Como Pedro, él era persona tan valiente, pero cuando escuchó palabra de Cristo, le obedecía. Abandonando su propio pensamiento. Al final, él podía ver el milagro, la bendición de Señor Jesucristo. Pero, mirando el milagro que sucedió, Pedro, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo actuó? Muy raro. Él no mostró su alegría. Me hice rico, ya pesqué tantos pescados, ya por mucho tiempo no necesito trabajar. Así estaba muy satisfecho, mirando solo la obra que sucedió. No, al contrario. ¿Cómo él reaccionó? Es muy importante. Versículo 8. Leamos juntos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre
pecador. Viendo el milagro que sucedió, Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas, postró ante Jesús, que habló: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿De qué está hablando? Apártate de mí. Yo no puedo seguirte, Señor, porque yo soy hombre pecador. Usted, primero, mirando esta palabra, nosotros podemos encontrar Pedro el transformado. ¿Cómo cambió? Antes, cuando Jesús le mandó que echará la red, él cómo respondió. Cuando habló a Jesús, ¿qué dijo? Versículo 5, ¿qué dice? Respondiendo Simón le dijo: Maestro. ¿Cómo le llamó a Jesús? Maestro. Pero ahora, aquí, después de sucedió el milagro, ¿cómo Pedro le llamó? 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, ¿qué dice? Aparte de mí, Señor. Está hablando, ¿le hablando? Señor, Maestro y Señor. Hay mucha diferencia, ¿sí o no? Antes, Pedro sabía como un maestro, como un buen maestro. Maestro, profeta. Usted sabe, antes de suceder este acontecimiento, en San Juan, capítulo 1, Pedro conocía a Jesús. Antes de aquel tiempo que ocurrió este milagro, ¿por qué? Por su hermano Andrea. Andrea fue invitado por Juan y Jacobo. Ellos eran discípulos de Juan Bautista. Por Juan Bautista, Andrea podía conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, invitó a su hermano Pedro. Ven aquí está Mesías, Cristo. Cuando llegó Pedro ante Jesús, aquel tiempo Jesús le dijo, tú eres Simón, pero tú serás llamado Cephas. Cephas significa Pedro. Así habló. Pero hasta aquel tiempo Pedro no le conocía suficiente correctamente. Él solo pensaba, eres buen maestro. Él enseña bien palabra del Señor. Eres diferente. Solo Pedro hasta aquel tiempo pensaba, eres buen maestro o uno de los profetas. Pero cuando él obedeció a él, ya sucedió el milagro. Pescaron tantos peces, él le conoció. Él dio cuenta que Jesús era Hijo de Dios, era el Señor. Por eso, así cayó de rodillas. A maestro no hace así, ¿sí? A solo Señor lo hace. Cayó de rodillas y confesó, tú eres Señor, tú eres Hijo de Dios. Luego, usted sabe, cuando Jesús lo eligió y con otros discípulos, Jesús andaba, predicaba evangelio. La gente dudaba mucho acerca de él. ¿Quién es él? ¿Un buen maestro o un profeta como Elías? Algunos, al contrario, le hablaron, maldijeron. ¿Cómo? Eres persona blasfemia al nombre del Señor. Es samaritano.
eres líder de los diablos, demonios. Así maldijeron a Jesús. Por eso Jesús un día les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen a mí, al Hijo de Hombre? Los discípulos, ¿cómo respondían? Algunos dicen, tú eres el profeta, un buen maestro, o Elías, así habla. Pero Jesús les preguntó otra vez, ¿quién dicen ustedes a mí? Aquel tiempo, ¿quién respondió? Pedro dijo, eres, ¿qué? Hijo de Dios viviente, eres Cristo. Solo Pedro ya conocía la verdad claramente. Él escuchaba bien la palabra de Jesús. Siempre por el corazón quería seguir a Jesucristo. Él era la confesión más importante. Escuchándolo, Jesús como dijo, tú eres Pedro. En esta roca voy a edificar mi iglesia. La confesión que hizo Pedro es base de la iglesia. Que Jesús es nuestro Señor Cristo y Hijo de Dios. Las personas quien conoce acerca de Cristo correctamente, conforme la palabra del Señor, quien tiene la fe, allá Señor puede edificar su iglesia. Se transformó el corazón de Pedro. Apenas hasta un poco antes, él pensaba que Jesús era un maestro, buen maestro, pero ahora ya reconoció, dio cuenta que eres Señor, Hijo de Dios. Entonces, cuando conoce al Señor, también puede reflexionar su vida. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy muy malo, que tiene mucho pecado. No soy digno de seguir al Señor. Por eso aquí, así dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, yo soy malo, no soy digno de ser llamado de su discípulo. Él era persona muy sincera y honesta, también muy humilde. Señor le amaba al ver su corazón. Aún así, como Pedro, cuando nosotros reconocemos nuestra situación, condición, también luego debemos confesar. Sinceramente, honestamente, yo soy el pecador, yo soy el primero, como Pablo dijo en Timoteo, palabra fidedigna de ser llamado, ser aceptado, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entre los pecadores, yo soy el primero, así. Hablo también confesante, Señor, yo soy el mayor pecador, yo soy el primero. Quien tiene el corazón sincero y honesto y humilde puede ser elegido como un buen siervo del Señor. Señor así trabaja con ellos. Quien conoce su debilidad, él puede confiar solo en el Señor. Pero quien piensa a sí mismo, en sí mismo, que piensa, soy un poco sabio, soy persona un poco poderosa, entonces, ¿el Señor puede utilizarlo? No. Quien confía en sí mismo, él no puede hacer nada. Ante el Señor, todos somos pecadores. Cuando el Señor elige, ahora también,
para que sea su buen siervo, para cumplir su buena obra, ¿quién utilizará? La persona sincera, honesta y humilde. Vamos agarrando esta parte, vamos a ver Corintios, primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Leamos juntos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Señor, ¿a quién llamó? Sí. Aquí. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Somos invocados. El Señor nos llamó. Estábamos viviendo en el mundo como los demás. No conocía nada acerca del Señor. No éramos dignos para ser elegidos como salvos, pero el Señor los llamó. Pero aquí dice, mire su vocación. ¿Qué dice? No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entre nosotros no hay ricos, no hay sabios. Sí puede estar un poco mejor, pero comparando el mejor que vive en este mundo, entre nosotros, en nuestra no hay político, ni hay persona muy rica, ni hay persona muy sabio. Aunque es sabio, pero ya conoce su debilidad, su límite. Pero como aquí dice, Señor eligió los débiles o menospreciados para ¿qué? Para avergonzar a los fuertes, sabios, personas orgullosas, ¿sí? Así. Como Pedro confesó ante el Señor, apártate de mí, porque yo soy el pecador, yo soy malo. Señor, ¿por qué elige a alguna persona para que sea su siervo? ¿Por qué? ¿Por alguna persona, por su poder, su sabiduría, lo elige? No, al contrario. Aunque sea persona muy débil o a veces sea menospreciada, pero la persona humilde y honesta y una persona recta ante el Señor los utiliza para su gloria. ¿Sí? Por eso, Pablo, cuando fue elegido como un discípulo o apóstol para los gentiles, él dijo, yo no soy nada. Yo soy más pequeño que todos. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada para el Señor, pero el Señor me dio su gracia, me dio su poder para que sea apóstol de los gentiles. Yo estoy trabajando. Señor conocía el corazón de Pedro.
también otros compañeros. Aquel tiempo, en el lugar donde dio cuenta que era tan débil que pensaba que no podría seguir al Señor, aquel momento Jesús le llamó a Pedro para que sea su discípulo. Vamos a volver a San Lucas capítulo 5. Cuando Pedro ya se cayó, cuando Pedro cayó de rodillas y confesó que era el pecador, Jesús, ¿qué dijo? Versículo 10 dice, y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ellos también sorprendieron, asustaron mucho al ver el milagro que hizo Jesucristo. Pero Jesús dijo a Simón, leamos juntos esta parte, última parte de versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas. Aquel momento, Pedro tenía mucho temor, mirando a Jesucristo. Creo, algunos que estaban aquel momento, solo se sorprendían. ¡Oh, qué milagro! También tenía mucha alegre, gozo por ganar mucho. Pero solo Pedro tenía temor, miedo de él. ¿Por qué? A él dio a cuenta que Jesús era el Señor. ¿El Señor qué significa? Señor es creador, dueño de todos. Maestro, Señor, que hay mucha diferencia. Maestro, los alumnos, ahora, hoy en día, no puede ir a la escuela, pero los alumnos, ¿qué hacen? Cada día está yendo a la escuela. Por su maestra aprende alguna sabiduría. Normalmente, alumnos tratarán para imitar a su maestro. A veces obedece, pero ¿siempre obedece a su maestro? A veces no quiere obedecer. Pero si fuera un siervo de un señor, Señor, ¿quién es? Su siervo. Señor es su dueño, como rey, como un rey que gobierna a todos, como un criador, como el criador. ¿Quién es Él? Jesús, a cada uno de ustedes. ¿Es un buen maestro o un Señor? Eres nuestro Señor. Señor significa mi dueño, mi patrón, no patrón, mi dueño. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer ustedes? Debe obedecer, debe seguirlo. Un alumno no siempre estará con su maestro, solo unas horas, ¿sí?, en la escuela. Pero un siervo siempre debe estar con su Señor. Debe obedecer todo el día, todos los días. El día y en la noche. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Por eso le obedecemos con todo corazón. Nosotros debemos recordar lo que confesó Pedro. También él tenía corazón adecuado ante el Señor. Por eso Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué dice? En otra palabra, en Mateo otro, entonces, sígueme, los haré pescador de hombres. Hay palabras, vamos a grandes partes,
San Mateo capítulo 4. Versículo 18 al 22. Al 22, leamos juntos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos Simón, llamando Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid, y en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barco en Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. En capítulo 4 de San Mateo no explica detalladamente qué sucedió, pero en este versículo ya sucedió lo que está escrito en San Lucas capítulo 5. ¿Sí? Cuando Jesús los invitó, venid en pos de mí y os haré pescadores del hombre. ¿Ellos cómo reaccionaron? Ellos le pidieron a Jesús, Señor, dame un poco tiempo para pensar esto, acerca de este tema. Voy a decidir mañana. ¿Podrías decir hasta mañana? ¿Así respondieron? No. ¿Qué dice aquí? Al instante, Pedro, Andrés, también Jacobo y Juan, cuando Jesús los invitó, al instante le siguieron, dejando ¿qué? Sus barcos, hasta su padre, al instante. Nosotros debemos obedecer así como ellos. Al instante, obedecen al instante. Señor Jesucristo los miró. Le miró a Pedro, que tenía el corazón adecuado. Él quería obedecer al Señor, aunque sea persona débil, como él pensaba, él era malo antes, Señor, pero él quería obedecer. Por eso cuando le dijo, le llamó, pos de mí, te haré pescador de los hombres. Al instante dejó los peces que pescaron. Se inundó mucho. Creo que significa, él dejó mucho dinero, su propiedad, su riqueza, su bienes, ¿sí? Hasta su padre. Aquel momento, Pedro nunca habló, platicó con su esposa. Yo tengo esposa, a lo mejor tendrá hijo. Con mi familia voy a hablar para seguirte. ¿Él lo hizo? No. Al instante dejó toda cosa. Por eso, en San Marcos, Pedro dijo, vamos a ver San Marcos 10, cuando Jesús habló para que sea digna para seguir a Cristo, habló. San Marcos capítulo 10, versículo 28. 28, leemos juntos. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es real, no es una palabra. Nosotros lo hemos dejado todo. Mi familia, mi barco,
mis bienes, hasta mi pensamiento. Yo te hemos seguido, dejando todas, para que sea un buen discípulo. Debemos decidir así. No es fácil. Todos queremos ser discípulos. Señor no solo quiere seamos, Señor no quiere que nosotros solo seamos creyentes o salvos, sino Él quiere que nosotros seamos discípulos. ¿Saben? Cuando Jesús les dio último mandamiento y todo el mundo hace todo el pueblo, el discípulo, no solo salvo. Así, dejando todas cosas, ellos siguieron a Jesucristo. Aquí, 29, Jesús les enseñó. Respondiendo, 29 al 30, leamos juntos. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Es una palabra muy importante. Aquí está hablando de Jesucristo. ¿Cómo puede ser? La calificación de ser discípulo de Jesucristo. Nosotros no podemos ser un discípulo por solo nuestra boca, sino en verdad debemos seguir al Señor por nuestra vida. Sí. Es cierto, quien conoce a Jesús en verdad, ¿quién es Él? Es el Señor, es el dueño. Si soy siervo de Él, Él puede decidir su destino. Yo he visto muchos hermanos quien dejaron todas cosas para seguir al Señor. Como Abraham, cuando Dios le llamó, él dejó todas cosas. Tu casa, familia, amigos, su negocio, hasta su parentela. Dejando todas cosas, ya siguió al Señor. Ya sufría. Hubo persecución, dolor, hambre. Pero al final, como Jesús ya prometió, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces es la bendición que va a recibir por el Señor. A quien deja todas cosas para seguir al Señor. Está esperando una gran bendición. Al final, el siglo venidero, que recibirá la vida eterna. Quien conoce al Señor puede invertir su vida. ¿Usted qué opina? Si hay algún lugar o algún bien, si invierte, después de unos años puede ganar más 100 veces. ¿Usted qué haría? ¿Lo dejará? No, debe hacer. Ahora, en banco, aunque deposita tanto dinero, pero les dará un poco de interés. Muy poco. ¿Cuántos por ciento? Creo menos de 5% al año. Muy poco. Casi 0% de interés. Pero si hay algún banco que le da más de 10 o 20% de interés según su dinero depositado, ¿qué haría usted?
prestando dinero, voy a depositar. En Corea, cuando hubo, ¿cómo se llama? MIF, como por falta de dinero, cuando hubo problema, así subió de interés al banco. Ellos pagaron 30%, 25% de interés. Hace 20 años, ahora no. Por eso la gente, quien tenía dinero, invirtieron, ¿sí? Luego ellos ganaron mucho dinero. Pero la Biblia dice no solo 100%, 100 veces. 100 veces, ¿qué significa? ¿Cuántos por ciento será? 10,000% de interés. De ejemplo, como interés de dinero de banco. Señor nos prometió. Es promesa del Señor. Cuando nosotros dejamos por causa del Señor y por el Evangelio, nos dará 100 veces más vida eterna. Usted, es la promesa que fue dada a los discípulos que siguen al Señor. Ahora también esta palabra es palabra efectiva para nosotros. Por eso los discípulos dedicaron sus vidas. Pedro sufrió martirio, ¿sabe? En Roma. Pablo también, todos discípulos ya sufrieron martirios. Aunque Pedro era débil, negaba 3 veces al Señor, pero siempre que hizo bien, él siempre acercaba con Jesucristo. No apartía. Como Judas Iscariote, él traicionó a Jesucristo, lo vendió por un poco de moneda, pero cuando él pecó, sintió muy dolor. Por eso él solo estaba alejado. Luego, ¿qué hizo? Se mató a sí mismo. Creo, si Judas Iscariote hubiera estado con Jesucristo, hubiera estado con otro discípulo, aunque fue menospreciado, fue atacado por otros, cuando él encuentra a Jesucristo resucitado, será perdonado, como Pedro fue perdonado, ¿sí? Entonces, Judas Iscariote podría ser el mejor discípulo, sí, pero desgraciadamente él no quería estar con otros discípulos. Él lloró, se arrepintió, pero no regresó a Señor. Pero Pedro, cuando negó 3 veces, lloraba mucho, ¿sí? Luego, ¿qué hizo? ¿Él se mató? ¿Su vida? No, aunque tenía mucha vergüenza, pero quería estar con otros discípulos. Estaba juntos con otros discípulos. Al final, él encontró Jesucristo resucitado. Al final, Jesús le perdonó. Le preguntaba 3 veces, Simón Pedro, hijo de Jonás, hijo de Juan, ¿me ama más que otros? 3 veces preguntó Jesús. ¿Qué significa? Públicamente, ante los otros discípulos, él fue perdonado. Cuando él sea perdonado, él puede trabajar como uno de los discípulos. También puede ser el líder de la iglesia. ¿Usted qué opina? Yo también pensaba, soy tan débil.
es persona muy problemática, ¿sí? No soy digno para que sea un buen obrero del Señor. Pero como Pedro, que fue perdonado, primero él pidió el perdón de sus pecados, él conocía su debilidad, él confesó ante el Señor, no soy digno, aparte de mí, yo soy el hombre pecador. Como él confesó ante el Señor, yo también estoy confesando al Señor, soy tan débil, yo soy tan límite para seguir al Señor. Pero tendrá la esperanza. ¿Por qué? Cuando usted conoce su debilidad, su límite, puede confesar al Señor, puede pedir su ayuda. Un hombre orgulloso no quiere confesar al Señor, no conoce su debilidad, al contrario. Pero una persona tan débil conocerá su debilidad. Por eso puede pedir ayuda del Señor. También cuando el Señor le agarra para utilizarlo, el Señor le dará su poder. Como Moisés, cuando él creció en Egipto por 40 años, él pensaba, él era persona tan poderosa que puede salvar a su pueblo. Aquel tiempo, ¿el Señor lo utilizó? No, Él lo mandó a desierto. Allá por 40 años ya se quitó, fue quitado todas las cosas que tenía. Antes era un príncipe de Egipto, pero se hizo un pastor normal. Allá, después 40 años, el Señor le llamó. Te voy a mandar a Egipto para mi pueblo. Entonces, Moisés, ¿cómo respondió? Oh, Señor, ahora me llamas, yo esperaba este momento. Así respondió. No, yo no puedo hacer nada. Mi lengua es tan dura, yo no puedo hablar. Mande otro que es digna. Así respondió. Se hizo muy humilde. Se hizo muy débil. Entonces, Señor, yo estaré contigo. Te haré mi profeta. Salvaré mi pueblo a través de ti. Señor, cuando esté con él, él podía hacer una gran obra. Señor salvó su pueblo a través de Moisés. Ahora también lo sucede, lo mismo. Señor siempre trabaja con los humildes, quien conoce su debilidad. Vamos a buscar Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Cuatro, 6. Leamos juntos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Señor, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor Dios resiste a los soberbios. ¿Soberbios quién son? Orgullosos, quien confía en sí mismo. Pero ¿quiénes humildes? ¿Sí? Humildes son personas que conocen su debilidad. Siempre busca la gracia del Señor. Nosotros debemos conocer nuestra presencia. Soy débil. Antes era un gran pecador, ahora también. A veces yo
me equivoque, mi corazón a veces sea rebelde, no quiere obedecer, a veces peca contra Dios, a veces me hice soberbio por cosas pequeñas, pero cada momento cuando lo ocurre debemos ver la realidad. Como Pedro confesó, no soy digno de servirte, pero el Señor siempre lo utiliza. Es cierto. Como Pedro, aunque él tenía experiencia, más en tu palabra echaré red. Así, nosotros, aunque somos personas que tienen cada su experiencia, pero usted, ahora, ¿creen que el Señor es más confiable que cada uno de ustedes? Sí, en verdad. El Señor es único, confiable, ¿sí? Para que nosotros inviertan nuestra vida. Nosotros debemos invertir nuestra vida en Él. Solo eres el único Señor. Hoy en día está sufriendo por coronavirus. Nosotros podemos entender más claramente de nuestra debilidad. Aunque pasó casi 6 meses de epidemia, pero todavía no inventó algún medicamento que cura este coronavirus, ¿sí o no? Todavía no hizo vacuna contra coronavirus. Sí. Todavía está muriendo mucha gente. Sí. Por la gracia, Pastor Juan Lee está recuperando mucho. Todavía está enfermo, su familia. Sigue ahora en Popabó por pastor, pero ya está mejorado muy bien. Gracias por la gracia del Señor. Pero hay otros hermanos que están enfermos de coronavirus y alguna familia. Seguimos orando por ellos, ¿sí? Pero ahora nosotros entendemos nuestra debilidad. Nosotros somos nada. Solo con el permiso del Señor podemos aumentar nuestra vida, aunque sea un día. La gente también, pero ellos no conocen al Señor. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Somos sus hijos, quienes conocemos, ¿sí?, el poder del Señor y su sabiduría y gracia. Como Pedro, el transformado, en nuestra vida cristiana debemos cambiarnos, debemos ser transformados, debemos ser mejorados, como un insecto, como gusano, pero pasando tiempo se transforma, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un capullo, ¿sí? Entrando para capullo, pasando tiempo se transforma, sale como una mariposa. De un gusano cambia al mariposa, así éramos malos. Todavía estamos en tiempo de paso de convertirnos para que seamos el mejor cristiano, como un buen hijo adecuado ante el Señor. Espero que todos hermanos pasen bien. Ahora nosotros pasamos este tiempo para que seamos mejores en el Señor. Espero que mediten mucho la vida de Pedro, ¿sí? Hoy hasta aquí, oremos juntos. Señor nuestro Padre, gracias por permitirnos una nueva vida. Nos dio la esperanza viva
Por eso podemos aguantar y superar todas cosas que vienen a nosotros. Hoy aprendimos acerca de Pedro. Él era persona que tiene mucho problema, pero él tenía corazón puro. Él quería seguir al Señor, él quería alabarte, él quería seguirte en verdad, pero por su debilidad equivocaba muchas veces, pero siempre se arrepintió tan pronto, también se humillado ante ti, Señor. Señor, le amaba, le utilizaba para ser un buen obrero en tu obra. Nosotros también queremos imitar su vida de Pedro. Como otros discípulos, queremos seguirte. Aunque pasamos este tiempo tan difícil, pero sabemos que esta es una buena oportunidad para imitarte, para conocerte más y para conocer nuestra debilidad. Hasta que tú vengas, queremos mostrar buen testimonio a la gente. Queremos compartir tu gran amor, con tu gran gracia con los demás que están alrededor de nosotros. Utilice cada uno de nosotros. También oramos para los hermanos que están sufriendo por esta epidemia. Todavía muchos hermanos también están sufriendo por varias causas. Nosotros queremos consolarlos por el corazón, también por otras maneras también queremos ayudarlos. Guíanos siempre en tu camino verdadero. Hoy te agradecemos con todo nuestro corazón. Gracias por todos y oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí.